Dios me lo bendiga, hermano. Dios me la bendiga, hermano. Fónico, damos la bienvenida a nuestro pastor, el hermano Alejandro Seguro. Él está ya con nosotros. Y Dios lo bendiga. Sí, hermano, no sé si quiera predicar acá abajo o acá arriba. Como usted se sienta más cómodo. Ok, déjeme de acomodo. Sí, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Amén. Hermanos, en esta hora vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por darnos este privilegio de estar en esta casa de oración. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida y rogamos que el mensaje de tu palabra edifique, tu palabra nos consuele, nos oriente, nos enseñe, nos dirija, Señor, en lo que es tu voluntad. Padre, en el nombre de Cristo, pedimos que así sea. Amén. Gloria al Señor. Pueden ocupar su lugar. Gloria a Cristo Jesús. Esta tarde, hermanos, quiero compartirles un mensaje que habla sobre la sana doctrina. ¿Cuántos han oído hablar de la sana doctrina? ¿Se han oído hablar de la sana doctrina? Hay hermanos que dicen, yo predico la sana doctrina. Hay gente que dice, nos hace falta volver a la sana doctrina. Algunos comentan, se ha perdido la sana doctrina. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la sana doctrina, estamos hablando de unas verdades bíblicas fundamentales para cada uno de nosotros. Y que orando al Señor, cuando uno va a predicar, le pide a Dios, Señor, dame palabra para compartir con tu iglesia, palabra para compartir con tu pueblo. Le pedimos la dirección a Dios, que hable, porque Dios sigue hablando. Toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis es palabra de Dios. Es útil para enseñarnos, para corregir, para instruir en justicia, etc. Es palabra de Dios. Y de cualquier cita bíblica que me ponga a hablar, les estaré hablando la palabra de Dios. Pero uno le dice, Señor, dime, ¿cuál es tu voluntad? Porque sé que toda esta es tu palabra. Pero ¿qué tienes para tu pueblo en este día? ¿Qué tienes para tu iglesia esta semana? Porque aunque toda es tu palabra, sin embargo necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para mí, cuál es su palabra para hoy. Y hermanos, quiero predicarles sobre la sana doctrina. Cuando hablamos de la sana doctrina, algunas personas piensan, no sé qué viene a su mente. Quiero oír de ustedes, ¿qué viene a su mente cuando escucha hablar sana doctrina? ¿Quién puede decir qué viene a su mente? ¿En qué piensa? Palabra de Dios. Palabra de Dios, hermanas. La correcta palabra La correcta palabra de Dios. del Señor, hermana. ¿Cómo? Palabra eficaz. Sí, hermana. Recto. A los ojos de Dios. ¿Qué más? A veces viene a nuestra mente santidad, viene a nuestra mente conducta, conocimiento y lo que ustedes mencionaron. Pero hay tres, hermanos, en la Biblia hay tres cartas con una dirección muy específica. Cada libro de la Biblia tuvo un objetivo. Cuando leemos los evangelios, nos hablan de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para los pastores hay unas cartas en la Biblia donde son dirigidas a pastores y que dan instrucciones sobre cómo el pastor debe enseñar a la iglesia.
sobre cómo el pastor debe corregir a la iglesia, sobre qué cosas debe de hacer el pastor de la iglesia. Y esas 3 cartas son la primera a Timoteo, la segunda a Timoteo y la epístola a Tito. Esas 3 cartas les llamamos pastorales porque se dirigen a un pastor. Timoteo era un joven pastor, tenía un hombre con una experiencia muy refinada, tenía un hombre con amplios conocimientos y que era una autoridad, era el apóstol Pablo, el cual lo estaba instruyendo en la palabra del Señor. Hay un Tito también, Tito, otro predicador a quien Pablo escribe. Y es precisamente a estos jóvenes predicadores a los que les manda, les enseña acerca de la sana doctrina. La primera la encontramos en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 10, que dice, pero los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Ahí es la primera mención que hace San Pablo de la sana doctrina. Habla de que hay personas que se oponen a la sana doctrina. Y dice que se oponen los que son fornicarios, los sodomitas, que son los homosexuales, las lesbianas, ese tipo de personas que siguen esas conductas, se oponen a la sana doctrina. Los secuestradores se oponen también a la sana doctrina. Los mentirosos y aquellos que juran y perjuran y no cumplen son personas que se oponen a la sana doctrina. Y la segunda ocasión que San Pablo habla de la sana doctrina la encontramos en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3, donde dice: pero vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice que vendrá un tiempo donde las personas no van a querer sufrir la sana doctrina, donde el hombre no querrá padecer la sana doctrina. Primero hablamos acerca de los que se oponen a la sana doctrina. Luego acá dice que vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo hablaba de un tiempo futuro en el que la iglesia, en el que los oyentes o los creyentes no querrían sufrir la sana doctrina. Y la tercera vez que San Pablo habla de la sana doctrina lo hace en Tito, capítulo 2, versículo 1. En Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué nos está diciendo? Aquí habla al pastor, diciéndole: pastor, debes de hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué está de acuerdo con la sana doctrina? Y comienza a desglosar algunos temas importantes de la sana doctrina. Bien, comienza diciendo, versículo 2, que los ancianos, primeramente se refiere a los ancianos. Hace una alusión aquí a los ancianos. Los ancianos, hermanos, en la Biblia, cuando leemos en español la Biblia, leemos la palabra anciano y no siempre tenemos claro a quién se está refiriendo, porque en alguna parte habla de los ancianos como aquellos que ministran a la iglesia. Si usted lee su Biblia en las epístolas primera y segunda a Timoteo, se habla de los ancianos. Se habla, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Han leído ese versículo? Cuando Pablo le dice a Timoteo que al anciano, dice: no lo reprendas, sino exhórtalo como a padre. Está hablando de los ancianos. Dice: al anciano que gobierne bien su casa, tenlo por digno de doble honor. Entonces, cuando hablamos de ancianos,
no siempre se está refiriendo la Biblia a una persona mayor de edad. En la Biblia se habla de un anciano como aquel que tiene autoridad en la iglesia. Pablo estableció ancianos. Incluso le dice Pablo a Tito, en el primer capítulo, le dice Pablo a Tito capítulo 1, versículo número 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Este tipo de ancianos se refiere a aquellos que dirigen la iglesia. Aquí no está hablando de viejitos, no está hablando de gente mayor de edad. Ancianos, dice, en cada ciudad como yo te mandé. Habla de dirigentes de la iglesia. Se le llama anciano. De hecho, la palabra anciano es una palabra que es presbítero. A los pastores se los llama presbíteros. En nuestra credencial de ministro dice presbítero. Esa es la palabra que se traduce como anciano. Un presbítero es una persona que dirige, es una persona que supervisa la iglesia. Y le dice Pablo a Tito: te dejé para que establecieras ancianos en cada ciudad. Está hablando de los que dirigen la iglesia. Pero en el capítulo 2 dice que los ancianos sean sobrios. Aquí está hablando de otro tipo de ancianos. Aquí sí está hablando de la gente mayor de edad en la iglesia. Los mayores de edad, aquellos que ya son grandes de edad, aquellos que ya superan los 60, los 70 años, hermanos, deben de ser sobrios. Ser sobrios. Dice un pastor grande en Durango, se llama Mario Carrasco, tiene más de 80 años. Dice: solo le pido una cosa a Dios, que si me deja ser más viejo no sea necio, porque muchos ancianos se vuelven necios con el paso del tiempo, se vuelven ensimismados, llenos de necedad. Por eso Pablo dice a los ancianos que los ancianos sean sobrios. Hermanos, ¿qué significa ser sobrio? Cuando hablamos de la sobriedad, ancianos deben ser sobrios, que es decir, moderados, discretos. ¿En qué? En su forma de comer, en su forma de beber, en su forma de hablar, en sus costumbres. Habla de una moderación, principalmente en su forma de hablar, porque hay ancianos que no son sobrios en su manera de hablar. Hay creyentes en la iglesia que porque tienen 70, 80 años se sienten dueños de la iglesia y no son sobrios en su manera de hablar, no están practicando la sana doctrina, porque en la sana doctrina se enseña esto, que los ancianos sean sobrios, que los ancianos sean serios. La palabra serio quiere decir formales en su porte, en su conducta. No quiere decir que no hablen, quiere decir que sean formales en su forma de ser, que no porque sean ancianos se van a descuidar, porque hay ancianos que se descuidan, hay ancianos que ya no quieren asearse, ya no quieren bañarse, hay ancianos que son caprichudos, no son serios, se les suelta la lengua hablando cosas, dicen: al cabo tengo años, tienen que respetarme porque aquí soy su padre, porque soy su madre. Sí, el anciano debe ser sobrio, el anciano debe ser serio, el anciano debe de ser prudente. La palabra prudente quiere decir que piensa los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o ciertas actividades, que actúa, que modifica su conducta de acuerdo a aquello que va a ser edificante. Ser prudente, que analiza las cosas y no habla nada más por hablar, sino que mide sus palabras, sus actitudes, sus acciones, para no dar un mal ejemplo. También dice que sean sanos en la fe, que sean sanos en la fe, que su fe sea sana, que su fe no se haya echado a perder, que su fe no se haya deteriorado. La Biblia nos habla de gente que no fue sana en la fe. Hay una tercera carta de San Juan dirigida a Gallo, y ahí se menciona a un hombre que no era sano en la fe, se llamaba Diótrefes.
Dice que Diótrefes era un hombre ególatra, era un hombre egocéntrico, era un hombre que quería controlar la iglesia él solo. No admitía la autoridad del apóstol Juan en la iglesia, no admitía el consejo de los apóstoles. Era un hombre que él quería autogobernar solamente a la iglesia. No era un hombre sano en la fe. Los ancianos deben ser sanos en la fe, en el amor, dice la Escritura, ser sanos en el amor, que su amor sea sano, porque a veces hay viejos, ancianos, que no son sanos en el amor. Recuerdo en una congregación allá en mi pueblo, no era de Asamblea de Dios, era otra, pero ahí los hombres mayores de edad les gustaba andar abrazando a las hermanas. Entonces querían llegar y dar el abrazo supuestamente de amor, pero no era un amor sano, sino que ese hombre adulto está usando un amor malsano. Hermana, Dios la bendiga, y aquí la apapachaba. No es correcto. Deben ser sanos en el amor, en la paciencia. Ahí está el consejo que da la palabra a los ancianos varones, pero también a las mujeres. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes. ¿En qué? En su porte. Las ancianas reverentes quiere decir respetuosas, con actitud reverente. Quiere decir personas respetuosas. Sencillamente esa palabra lo encierra todo. Ancianas deben de ser reverentes. ¿En qué? En su porte, en su conducta. Deben de actuar con esa seriedad, con esa sobriedad. Luego dice una palabra interesante: no calumniadoras. ¿Qué significa calumniar? Calumniar es hablar mal de otras personas. Calumniar es levantar chismes. Calumniar es andar hablando cosas indebidas. Por eso Pablo a Timoteo, cuando habla de las viudas, dice: las viudas jóvenes, cásense, tengan hijos. Dice que tengan cuidado con aquellas que andan de casa en casa, entrometiéndose en lo que no les incumbe. Las ancianas no deben de ser calumniadoras, no deben de andar de chismosas, no deben andar llevando y trayendo, no deben andar comunicando. Hermanos, no. Que cuando Dios te conceda llegar a ser anciana, no caiga en las calumnias. Dice: no esclavas del vino. En aquel tiempo había mujeres ancianas que se embriagaban, había mujeres que tomaban vino. Parece extraño, en ese tiempo hay mujeres que son esclavas, quizá no del vino, pero sí del cigarro. Hay mujeres mayores que usted las ve fumando ahí, echando humo. Eso no le conviene. No se esclava de los vicios cuando llega a esa edad. Luego dice: maestra del bien. Mujeres mayores deben ser maestras del bien. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hermanas mayores, ese es su deber en la sana doctrina. Enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, no a ser rebelde con su marido, a amar a sus hijos, no hacer mal ejemplo para sus hijos, enseñarla: mira mujer, debes de lavar la ropa así, mira, plánchale asá. Enséñela a ser buena esposa, enséñela a ser buena madre. Mira a tus hijos, báñalos, córtales el pelo, quítale los piojos, no los traigas en la calle de vagos, cuídalos. Mujeres mayores, enseñen a las más jóvenes, dice aquí, a amar a sus maridos y a sus hijos. Porque luego hay mujeres jóvenes que se encierran a ver la televisión, a ver la telenovela, y a los hijos los echan para la calle. Vete, vete, no me estorbes ahorita, vete a jugar, vete allá afuera. Y el niño anda afuera ensoquetado, arriesgándose a un accidente. De pronto viene llorando porque le pegaron en la calle, lo golpearon, se cayó, anda ya sufriendo porque la mamá no quiere cuidarlo. Mujeres mayores, su deber es enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas. La palabra casta, a las mujeres jóvenes, enseñarlas a ser prudentes, a ser castas. La palabra casta
quiere decir que se comporta sexualmente de forma moderada, que es una persona moralmente correcta. Entonces, ser casta habla del cuidado en lo sexual a las mujeres jóvenes. Dice también, no solamente a sus hijos y ser prudentes, ser castas, sino cuidadosas de su casa. Las mujeres jóvenes deben atender su casa, que su casa esté aseada. Hermanos, la pobreza y la limpieza no están peleadas. La pobreza y la limpieza no son enemigas. Porque hay personas que dicen, es que yo soy pobre, por eso ando sucio, por eso en mi casa está llena de basura, por eso mi casa no lavo, no plancho, porque soy pobre. Hermano, no confunda la pobreza con la suciedad. Podemos ser muy pobres, pero a la vez también ser muy limpios. Podemos estar tan pobres, pero practicar la limpieza. Recuerdo al hermano Epifanio de un poblado que se llama La Virgen, allá por Cuencamé, Durango, un hombre de más de 80 años, que testificaba, que dice, cuando éramos niños, tenía solamente, dice, una muda, un pantalón y una camisa. Dice, pero todos los sábados mi madre me quitaba esa ropa y me envolvía en una colcha amarilla que teníamos. Ahí me estaba mientras me lavaba y me secaba mi ropa. Porque nada más tenía una ropa, una camisa y un pantalón. Pero cada sábado, dice, me lo lavaban. El hermano procuraba andar limpio. Hermanos, la pobreza no es pretexto para tener una casa sucia, para estar desasiados, para tener ahí el montón de ropa sucia. No, hermanos, mujeres jóvenes, dicen que cuiden bien su casa, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, es el consejo que da la sana doctrina. Por eso preguntaba al principio, para usted, ¿qué es la sana doctrina? Aquí empieza a desglosar, dice el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y empieza a decir que los ancianos sean así, que las ancianas así mismo de esta manera. Entonces, luego dice versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Jóvenes, sean prudentes. ¿Cómo deben conducirse los jóvenes? La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A veces los jóvenes dicen, papá, mamá, ¿por qué no puedo ir a esa fiesta? Papá, mamá, ¿por qué no me dejas ponerte un Percy? ¿Por qué no me permites escuchar esta música? ¿Por qué no me das permiso de andar con mis amigos en este lugar o en aquel lugar? Hermanos, la Biblia dice que los jóvenes deben ser prudentes. Jóvenes, sean prudentes. Aquí tenemos pues una jovencita y un adolescente. Pues sean prudentes en todo. Dice la Escritura, todo me es lícito. Pablo dice, ¿vale? Gloria a Dios. Otra joven que nos acompaña, todo me es lícito. Todo quiere decir, la Biblia no me prohíbe muchas cosas. La Biblia no dice no fumes, la Biblia no dice no bailes, la Biblia no dice no vayas a las fiestas, la Biblia no tiene una lista de prohibiciones. Sin embargo dice, no todo me conviene, no todas las cosas me edifican. Hay cosas que la Biblia no me prohíbe, pero no me edifican. Hay cosas que la Biblia no menciona, pero no me van a ayudar a algo bueno. Entonces, aquellas cosas que la Biblia no menciona, la Biblia sí dice que los borrachos no entrarán al reino de Dios. La Biblia sí menciona que la idolatría es un pecado, pero hay muchas cosas que no menciona la Biblia, y aquellas que no menciona, solamente pregúntese, ¿me conviene? ¿Me edifican? ¿Me ayudarán? Si dice no me conviene, no me edifica, no me es de bendición, entonces no las haré, no las practicaré. Jóvenes, sean prudentes. Le dice ahí a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad.
el apóstol le habla a Timoteo, a Tito, porque Tito, al igual que Timoteo, era un joven. Por eso cuando los jóvenes dicen, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Es una responsabilidad que como pastores tenemos, presentarnos como ejemplo ante los demás, ejemplo de buenas obras. En la enseñanza dice, mostrando integridad. ¿Qué quiere decir dar la enseñanza bíblica completa? Compartir el consejo bíblico íntegro, no corromper el mensaje del Señor, no darlo mutilado, no enseñar solo una parte y otra no, sino ser íntegro en la comunicación del mensaje del Señor. También dice seriedad. Pues la palabra de Dios no es un juego, la palabra de Dios no es algo que pasa de moda, son principios que permanecen para siempre y merecen toda seriedad. También dice palabra sana e irreprochable. La palabra que enseñamos es la palabra de Dios. No venimos a enseñarle la historia de una película, no venimos a hablarle de algún filósofo terrenal, no venimos a predicarle la vida de algún vecino, sino la palabra sana e irreprochable que es la palabra del Señor. También dice, de modo que el adversario se avergüence. ¿Quién es el adversario? A veces rápido pensamos en Satanás. No, simplemente que en la iglesia hay adversarios también. En la iglesia hay gente que no acepta al pastor. Hay gente que no acepta la autoridad del líder. Y es un adversario. Por eso dicen, de modo que el adversario, o sea, aquel que está contradiciendo la autoridad pastoral, aquel que está siempre hablando mal, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ese adversario, aquel que minimiza la autoridad del líder, dice, para que no tenga pretexto pues de hablar de nosotros, tenemos que ser ejemplo. El versículo 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. En este contexto, ¿qué diríamos? Aquellos que trabajan para un patrón. Tiene usted un patrón, trabaja para un patrón, entonces sujétese a su patrón, siga la instrucción del patrón. Si el patrón le ha dicho pinta la casa de color blanco, píntela de color blanco, porque luego hay siervos que quieren decir al patrón cómo hacer las cosas. El patrón dice, mira, quiero una barda aquí, y el siervo dice, no, mire, mejor vamos a hacerla acá. El patrón dice, la quiero de blow. El siervo dice, no, mejor hágala de adobe. Ese no es un buen siervo, no es un buen empleado. Dice ir, que los siervos se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Si usted tiene un patrón, no sea respondón con su patrón. No le ande gritando al patrón, usted obedezca. Dice, no defraudando al patrón. Tenemos a alguien para quien trabajar. Por ejemplo, quien trabaja en un comercio ahí, en la tienda, vendiendo, despachando, pues no hay que robar al patrón. No hay que quedarnos con un peso del patrón. No hay que quedarnos con material. A veces hay gente que se lleva los materiales que el patrón le da. Le compra 1 kilo de clavos, gastó medio kilo, no medio se lo lleva para la casa. No defraude a su patrón. No le quede mal. Dice, sino mostrándose fieles en todo. El empleado debe ser ejemplo, fiel en todo, en su horario. A veces el empleado llega tarde, el horario entonces es a las 8 y llega a las 8:15, llega a las 8:05, llega a las 8:10 o llega a las 9 y se quiere ir a las 5. Antes de las 5 ya lavó la pala, ya lavó todo, ya anda listote para irse y llegó tarde. Está defraudando a su patrón. No está siendo fiel en todo. Dice, para que en todo adorne la doctrina de nuestro Salvador. La enseñanza que nuestro Salvador nos ha dado, dice que debe ser adornada en todo. Aún quien tiene un patrón debe trabajar bien para ese patrón. Eso dice la palabra del Señor. Eso dice la sana doctrina. Eso nos enseña la palabra que está aquí escrita, diciendo, pues no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Entonces yo le pregunto, si usted tiene un patrón, debe seguir este ejemplo. ¿Lo ha defraudado? Se ha mostrado fiel en todo. Dice, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador.
Hermanos, otro pasaje dice que si tenemos un patrón cristiano con más ganas, debemos de servirle mejor, porque es un hijo de Dios el que se beneficia de nuestro trabajo. Debemos hacerlo con más agrado. También dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí sigue hablando de esa sana doctrina. Y esa doctrina nos enseña, hermanos, a cómo vivir y a qué debemos renunciar. Dice que renunciemos a toda impiedad. Debemos renunciar a la impiedad. La impiedad, pues, es aquello, es la soberbia. La impiedad es el pecado. La impiedad es lo contrario a la piedad. Renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, porque está en nosotros, en nuestros propios deseos. El cristiano tiene una lucha contra 3 enemigos cotidianamente. El primer enemigo que tenemos, sabemos que es Satanás. Es el primer adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El segundo adversario o enemigo que tenemos es el mundo. Pues dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Pero el tercer enemigo que tenemos, hermanos, es nuestra propia concupiscencia, es nuestra propia carne, o sea, nosotros mismos. El primer enemigo que se